Buenas tardes. Mi ponencia es Percepciones sobre vulnerabilidad y riesgo frente a huracanes en la costa de Yucatán. No es específicamente de cambio climático, ¿no? Es vulnerabilidad frente a huracanes, pero en un contexto de cambio climático. En la investigación empezamos justamente preguntando si sabían que era el cambio climático y qué percibían acerca del cambio climático, pero opté por no ponerlo aquí porque quise dar una idea más general del proceso de investigación, que foi um processo muito intenso de 3 anos de CONACYT, onde participamos investigadores tanto del INCTA como da Universidade de Yucatán. Esses dibujos que vão ver foram hechos exclusivamente para o projeto, para uns juegos que hicimos que vamos a compartilhar al rato, ¿no? E as fotos me las regalou o diretor de Protección Civil del município de San Felipe, um dos municípios que trabajamos, que é justamente quando vino o huracán Isidoro em 2002, ¿no? Como se quedou o município. Então, o que les vou comentar, ¿no? Primeiro vou comentar de aonde estão os municípios aonde trabalhamos, que são 4 municípios da costa de Yucatán, que metodologia usamos para analisar a vulnerabilidade da população, homens e mulheres, frente ao embate de los huracanes. Nuestra estrategia de comunicación de riesgo de desastre, que fue la estrategia que hicimos para devolver la información recabada en el diagnóstico a la población, y los retos, ¿no? que se tendría que hacer. Ahí es el mapa del estado de Yucatán. Son esos 4 municipios: Celestún, San Felipe, Ixchil y Cizal. Cizal no es la cabecera municipal, Cizal pertenece al municipio de Unicumá, y los otros 3 son a la par cabecera municipal, y ahí concentra 99% de la población del municipio, solo Cizal que no. Y la mayoría de los municipios, 3 de los municipios están dentro de una reserva de la biosfera, y el primer factor de vulnerabilidad ya es la vulnerabilidad física, porque son municipios litorâneos, y el que no es litoráneo es Ixchil, igual está tan cerquita de la costa que sufre igualmente. Y otra vulnerabilidad es la dependencia de los recursos naturales. Son 3 municipios de pescadores artesanales, ¿no? Y con turismo en Celestún y San Felipe, y Ixchil se dedica a la agricultura de invernadero, ¿no? Entonces ahí ya vemos, ¿no? como 2 vulnerabilidades: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad de depender de recursos naturales, ¿no? ¿Cuál fue nuestra metodología? Trabajamos con el análisis de los capitales de la comunidad, y los capitales los dividimos en capital social, humano y político, y natural, financiero y construido. De manera muy general, ¿qué estamos hablando de esos capitales? El capital social es justamente la capacidad de organizarse y a través de organizaciones poner sus demandas. Capital humano é acesso à informação, ao conhecimento, não? Acesso à educação. O político são as instituições que estão na zona, que têm que ver com gestão de riscos. O natural, justamente, os recursos naturais contra a zona. O financeiro, aí não só os recursos em efetivo, sino qualquer recurso que a comunidade, a família pueda chegar-se, como se tem uma vaca, não? Que pode vender para hacer frente a un huracán, las remesas que reciben del extranjero, de los parentes y también de los programas, ¿no? Ellos viven mucho de programas de gobierno, ¿no? Es 70 y más, es todos los programas sociales, ¿no? Y el capital construido es justamente la infraestructura. Aquí es un taller que dimos. En algunas situaciones tuvimos que separar hombres y mujeres, justamente para que las mujeres pudieran expresarse más libremente, que a veces se quedan más cohibidas cuando hay hombres. Entonces a veces hacemos talleres hombres y mujeres separados para que, ¿no? que puedan expresarse, y otras veces es importante que estén los 2 juntos. Entonces, ¿qué hicimos? Trabajamos desde la perspectiva tanto cualitativa como cuantitativa. Trabajamos con 112 entrevistas, distribuídas de esa manera en función del número de habitantes en cada localidad.
trabajamos con 12 talleres y 399 encuestas, divididas de esa manera, y las encuestas representaban mínimo el 10% de las viviendas particulares habitadas, ¿no?, en la localidad. Ahora un poco los resultados, ¿no?, en relación al capital humano. La gente realmente casi no tiene acceso a cuáles son las estrategias de prevención de desastre. En la zona no hay un proceso de comunicación de desastres y de prevención efectivo. Solo en el municipio de São Felipe, a donde les voy a comentar más adelante, hay realmente un proceso más vinculado un poco de prevención, porque la Dirección de Protección Civil ya tiene más tiempo en el cargo, pero en las otras comunidades no hay casi ninguna comunicación, ¿no? Es solo cuando ya está el huracán y qué hay que hacer, ¿no? Y ahora Celestún es la comunidad más grande, tiene más de 7.000 habitantes, y ahí hay serios problemas de alcoholismo que aumenta no solo la vulnerabilidad social en el municipio, sino particularmente la vulnerabilidad de las mujeres, porque eso incrementa la violencia hacia las mujeres, reduce la capacidad de su capital financiero, porque, por ejemplo, en la temporada de langostas, un pescador puede ganar hasta 10.000 pesos diarios, pero no se ve nada en términos de fortalecimiento, ¿no?, de sus recursos, porque la gente lo tira en el alcohol, ¿no? Entonces hay mucha vulnerabilidad en ese sentido y mucha violencia en el municipio. El capital social, nuevamente, hay organizaciones comunitarias, pero el tema de gestión de riesgos no es un tema de las organizaciones en ninguno de los municipios. En San Felipe hay organizaciones de mujeres que son bastante fuertes. Hubo una presidenta municipal en San Felipe que era una líder de una cooperativa de pescadoras ahí, pero su liderazgo cuando fue presidenta municipal no tuvo tanto una característica de apoyar a las mujeres, no fue una gestión hacia mejorar la condición de las mujeres. Hubo un mandato bien masculinizado, ¿no?, un ejercicio bien masculino del ejercicio del poder. Y por supuesto las organizaciones de mujeres tienen mucho menos apoyo que las masculinas. Cuando hay huracanes, las cooperativas de pescadores masculinas, las de los hombres, reciben embarcaciones nuevas, tienen mucho más capacidad de gestión para llegarse de recursos, y la de mujeres siempre está ahí, ¿no?, reciben mucho menos, tienen menos capacidad de gestión y por lo tanto tienen menor acceso a los recursos. Y no hay redes de apoyo y tampoco se organizan para protegerse de los huracanes. Ahí es interesante que hay dos partidos, es el PRI y el PAN, que se van turnando en el poder y son enemigos a la muerte, y eso hace con que no exista posibilidades de trabajar de manera articulada a nivel comunitario por esas divisiones partidistas, ¿no? Entonces es muy difícil trabajar en términos de organización vinculada a la protección en un ámbito más comunitario, si la gente solo se une cuando está el huracán, cuando ve que hay el desastre, se une, se queda ese mes o 15 días con el desastre y después ya se acuerdan que son archienemigos y ya regresan a sus peleas tradicionales. No, la vulnerabilidad del capital político, ahí es el gran nudo para fortalecer los procesos de gestión de riesgos, no solo a nivel local, no en todo el país, es la rotación de funcionarios de protección civil. Ahí a cada cambio municipal se cambia protección civil, entonces el nuevo que entra, que por supuesto que no entra por conocimiento, sino por compadrazgo, él empieza a aprender, tiene que ir a los cursos a Mérida. Entonces cuando ya está agarrando la onda de qué quiere decir trabajar con protección civil, órale, ya le toca salir, ¿no? Entonces es de nuevo, y eso no solo impide que haya fortalecimiento de capacidades para prevención en la zona de desastres, sino también es un desperdicio de recursos impresionante, ¿no? Es un baúl sin fondo a donde se van todos los recursos. Me pareció interesante, yo estaba con la grabadora entrevistando al director de protección civil de Chile, cuestionando eso, y él me contestó así, ¿no?
es que yo creo que a cada quien le debe tocar algo, ¿no? El que entra es el que pone a la gente. Y si apoyamos en la campaña, es justo que nos toque algo. Así es la política. No sé si es inocente o cínico, pero así me contestó el señor. ¿No? O los dos. No, el capital financiero, como ya les había comentado, la economía de las localidades es frágil justamente porque son muy dependientes de recursos naturales, ¿no? Ya sea la pesca, ya sea la agricultura, y entonces eso golpea la economía familiar porque no tiene ahí un respaldo para tener un mínimo de capacidad de resiliencia, ¿no? De salir adelante después de los desastres. Y es un factor más de estrés para las mujeres que están más encargadas de justamente de estar controlando, ¿no? Los gastos familiares. La capital natural, ¿no? A pesar de que, como les comenté, 3 de los municipios están dentro de una reserva, hay un proceso de deforestación impresionante de los manglares, ¿no? Y ahí hay, por supuesto, por los huracanes, ¿no? Que se pierden los manglares, pero hay un proceso de deforestación para construir casas. Inclusive en San Felipe se está construido, ya se terminó, ¿no? Un conjunto residencial de estilos casas Hell, ¿no? Que tiene a ver con permiso de uso de suelos, de todo dentro del manglar. Y ahí sabemos no solo que está deforestando y está causando un deterioro ambiental, sino que esas residencias son súper vulnerables, ni necesita huracán. Para cualquier lluvia fuerte ya se inunda, ¿no? Y el capital físico, justamente eso, ¿no? Como las casas están construidas en esas zonas, se pierden los enseres domésticos, se pierde a veces parte de la propia casa, cuando hay los huracanes pierde la casa completa, ¿no? Y eso hace que justamente las mujeres tengan que hacer sus actividades en una situación mucho más de estrés porque no tienen los medios adecuados, ¿no? No tienen luz, ya sus colchones están completamente mojados. Entonces es una situación ahí que genera un círculo vicioso que no permite que la gente logre recuperarse porque a cada temporada de lluvias van perdiendo más sus capacidades de salir adelante. Ahora, desde la perspectiva cuantitativa con las encuestas que les comenté, construimos un índice de vulnerabilidad de cada uno de los capitales, ¿no? Y juntamos, ese es el índice general para cada uno de los municipios. Y lo que fui comentando a lo largo, ¿no? Celestún es donde la gente se siente más vulnerable. Siempre es recurrente que las mujeres se sientan más vulnerables frente a los huracanes, a excepción de San Felipe. Y ahí la lectura que yo tengo es justamente por la fuerte organización social de las mujeres que hay, por la cooperativa de pescadores tan fuerte, porque la mujer de la cooperativa de pescadores fue presidenta municipal. Ahí la gente se siente más cobijada. Y es interesante que se sientan menos vulnerables porque, por ejemplo, en el Isidoro y en los huracanes posteriores es San Felipe quien más padece, ¿no? Porque él está en una puntita, ¿no? Pero como la gente se siente protegida, porque hay también el director de Protección Civil que desde el Isidoro sigue siendo el mismo director de Protección Civil, es el único municipio, ¿no? Entonces la gente se siente cobijada y hay pláticas antes de empezar las temporadas de huracanes. Ahora, teniendo esos resultados de nuestro diagnóstico de vulnerabilidad, ¿cómo devolvimos la información a las comunidades? A través de esas estrategias, ahí hicimos una campaña de comunicación, a donde nuestro lema era ante huracanes, saber para prevenir, cuidar para no perder y unir para enfrentar, con la participación de todos y todas por igual. Es el mapa de Yucatán con un icono de cada uno de los municipios y sacamos fotos de la gente de las comunidades, ¿no? Y fue interesante que pusimos los carteles en las zonas y desaparecían los carteles y no entendíamos por qué. Y después nos dimos cuenta que estaban en las casas de la gente porque estaba el hijo, el papá o el sobrino. Entonces ahí ya vimos que ya hubo un proceso de adopción, ¿no? Ya era un espacio más fácil de entrar a platicar con la gente. Hicimos un taller para intercambio de experiencias porque todo el diagnóstico trabajamos en las comunidades de manera aislada, ¿no? Y entonces el taller, la idea era, ya que les dolían igual, ¿no? Compartir un poco cómo podían salir adelante. Entonces juntamos los 4 municipios e hicimos el taller para compartir
em que tanto eram vulneráveis e quais poderiam ser suas estratégias. Hicimos uma exposição itinerante, esse dibujo ganhou, hicimos um concurso de dibujos com os niños, ganhou uma niña de Celestún. Aí se queda claro que todos os niños e niñas haviam assistido tornado, porque a maioria dos dibujos de huracanes era um tornado.